Licenciada, compañeros, buenas tardes. Ahora vamos a hablar con lo que respecta al conflicto armado interno. El conflicto armado interno, también denominado guerra en Guatemala, guerra civil en Guatemala o enfrentamiento armado en Guatemala, fue la guerra civil interna ocurrida en Guatemala entre los años de 1960 y 1996, que enfrentó el ejército de Guatemala con civiles subversivos, organizados en una guerrilla. La guerra, que duró 36 años, dejó 250.000 personas muertas o desaparecidas. El enfrentamiento culminó de manera oficial con la firma de los acuerdos de paz. La primera etapa de la guerra comenzó después del intento de derrocar al gobierno del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Esta acción la emprendió un grupo de militares jóvenes en el cuartel general Justo Rufino Barrios. También hablaremos que la violencia no es innata al ser humano, en tanto responde a una construcción social que se manifiesta de variadas formas. Así, mientras la lucha contra el terrorismo es un contexto de guerra globalizada, cobija la violencia que esconde la búsqueda del control de los recursos naturales, sobre todo los no renovables. Los linchamientos en el nivel del país responden a la falta de justicia y seguridad que se recrea gracias al manto de la impunidad, la falta de institucionalidad y la falta de aplicabilidad de las leyes. El incremento de la violencia intrafamiliar, que tiene como principales víctimas a las mujeres y niños, responde en parte a la cultura de violencia que nos legó el conflicto armado interno, que duró 36 años, agudizado por las condiciones de pobreza, falta de empleo y el difícil acceso a las oportunidades de educación y capacitación. Sin duda, la violencia en sus diferentes manifestaciones tiene un costo no solamente social en función de las víctimas, sino económico, en tanto involucra la pérdida de bienes, bajas en las oportunidades de inversión y en la productividad, así como los costos asociados a la rehabilitación física y la psicológica de las víctimas. El BID dio a conocer la nota técnica que dice que la violencia como obstáculo al desarrollo, preparada por varios investigadores de la División de Desarrollo Social, la cual plantea en su parte introductoria que la violencia impide el desarrollo económico. En el nivel macroeconómico, la violencia social reduce la inversión extranjera y nacional y disminuye el ahorro interno, obstaculizando así las posibilidades de crecimiento económico. En el nivel microeconómico, entre otros efectos, disuade el interés de las personas en invertir tiempo y dinero en educación e induce a algunos a desarrollar habilidades delictivas en vez de estudiar. Sí, licenciada, continuando. Vamos a hablar de los efectos económicos después de la firma de la paz en Guatemala. El proceso de paz de Guatemala se caracterizó por estar acompañado de una serie de incidentes políticos, como golpes de Estado y constantes reformas constitucionales. Sectores de la izquierda en Guatemala se juntaron para formar la Unión Revolucionaria Guatemalteca, UNG, que serían los que desencadenarían una lucha armada contra el gobierno. Desde 1988 empezó la negociación, pero la paz se firmó hasta 1996. Y en Guatemala parecía estar posicionada para un crecimiento económico en los siguientes años. Años antes de firmar, Jorge Serrano Elías subió al poder en 1991 y se encargó de estabilizar la economía, especialmente en el sector agrario, que además estaba a puertas de entrar dentro de las negociaciones. Después de la firma de la paz, el gobierno se caracterizó por el desarrollo de obra pública y privatización de varias empresas del Estado, como la telefonía y la electricidad. Si bien los servicios que prestaban eran más eficientes, tales como la privatización, fueron tildadas de poco transparentes. El PIB creció en un promedio un 3% y la inflación decreció un 5%. Factores externos como el huracán Mitch dejaron grandes daños económicos al país por la pérdida de cosechas y productos destinados a la exportación. Por otro lado, hubo un incremento peligroso en el secuestros, homicidios, esto principalmente por la institucionalidad débil. Por tanto, el país se vio obligado a incrementar su seguridad, siguiendo habiendo intolerancia de parte de los sectores poderosos que se resistían a escuchar. Por eso la paz vino a beneficiar bastante al país, pero perjudicó en otras cosas, licenciada. Muchas gracias por su atención.
Esa ha sido nuestra presentación del video, espero que sea de su agrado. Gracias.